¿qué tal? Ya nos ven, ahora sí que sí, nos ven en el primer episodio, en el primer video podcast de este programa de la segunda jugada, el debate y análisis del fútbol sevillano y español. Ya por fin nos ven las caras, no somos la pizarra de Quintana, no somos cualquier otro programa referente a radio, pero sí que es verdad que también tenemos nuestras caras y esperemos que se nos queda recordado durante mucho tiempo. Un placer saludarles. Hay mucho que contar, lo que está ocurriendo en Sevilla por parte de Nervión, por el barrio de Nervión, que hay mucho movimiento y también mucho que contar a favor del Real Betis. Ya son 7 partidos sin perder, empate ante el Barcelona en un partido muy trabajado en defensa, y además también tenemos una entrevista muy especial, quédense atentos, solamente os dejo una pista. Jugó en el Fútbol Club Barcelona hace varios años y durante muchos años en la Masía, pero dicho, vamos a dejarlo, la perlita ya está hecha. Y nosotros nos centramos en lo que nos toca en la primera parte de este podcast. No sin antes, evidentemente, presentar a nuestros compañeros y colaboradores de confianza. Alex Suárez, muy buenas. Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? Pues aquí deseando hablar con los telespectadores que por fin pueden vernos, pueden sentirnos sobre la actualidad verde y blanca y la actualidad sevillista. Y también a nuestra izquierda, al final del todo, tenemos a Manu Llanes, muy buenas. ¿Qué pasa, compañeros? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de cuando nos estén Uy, viendo. exactamente. Por fin nos ponen cara, pueden saber quiénes somos y Uno más feo también que otro. y también Carisma se le tenemos puede el mismo, o sea hacer, que... efectivamente, eso es así, pero también se le puede hacer para ellos un poquito más ameno de no tener que ver solo una foto, sino también ver cómo actuamos nosotros aquí. Obvio, evidentemente, eso es así. No hay mucho más que a contar más allá de la presentación, nos centramos de lleno con el Sevilla, así que pónganse cómodos, que empezamos. El Sevilla Fútbol Club perdía este fin de semana ante el Atlético de Madrid tras un golazo de Lucien Agumé. Todo esto mediante muchas dudas, muchas más dudas aún que nunca sobre el entrenador y sobre todo también con la inestabilidad de la afición, las manifestaciones que se han visto, incluso las posibles agresiones del psicólogo, que incluso ha llegado a tener que estar escoltado llegando rápido al estadio para evitar tener problemas mayores. El problema está siendo serio en Nervión. Si ya las temporadas pasadas han sido un poco convulsas para el equipo sevillista, yo creo que esta es la que más. Desde el principio de temporada ya ha habido un poco de tensión allí en el Sánchez Pizjuán y en todo lo que le rodea. Y hemos visto cómo se ha ido acrecentando con el paso del tiempo. El último partido creo que fue ya el detonante. Perder el derbi creo que para todos los sevillistas fue como el agua la gota que colmó el vaso. Sí. Y ya pues se demostró antes del partido protesta y durante el partido protesta, vimos como durante 4 minutos el colegiado tuvo que parar el encuentro por dichas actuaciones por parte de la afición sevillista. Sí, a ver, yo pienso que extradeportivamente hablando puede ser la peor temporada del Sevilla en muchísimos años. Sí. Pero, por ejemplo, deportivamente no está peor que el año pasado. No, El Sevilla efectivamente. el año pasado se salva a falta de 2 o 3 jornadas y este año está ahí a 4 puntos de meterse en Europa. Sigue vivo. La sensación no es buena y la lógica apunta a que el Sevilla no es de los favoritos para meterse en Europa. No. Pero bueno, sigue teniendo opciones, se ha quitado rivales duros como la Real Sociedad, el Betis, el Atlético de Madrid y sigue teniendo opciones. Incluso yo me atrevo a decir que la primera parte del Sevilla no es mala para nada. Un Sevilla No, que yo veo superior al Atlético de Madrid, que tiene ocasiones más claras que el Atlético. El problema, que en el minuto 75, minuto 80, cuando el Atlético sube una marcha más, al Sevilla no le da. No le llega, da. ya Y están se muy vio mucho cansados. peligro y que en cualquier momento podía caer el gol del Atlético. Yo creo que bajo mi punto de vista todo lo que tenga que ver con lo extradeportivo está afectando también a lo deportivo. En estas últimas semanas hemos visto en los medios aquí de la ciudad cómo se habla de esa posible sustitución de Pimienta, que vimos como la directiva lo ratificaba a principio de temporada extendiendo su contrato. Ahora se comenta que puede que sea destituido, que venga Caparrós. Son muchos rumores los que hay en el banquillo sevillista. Y creo que eso tampoco le viene bien ahora mismo a la plantilla, que como tú comentas, Ale, está en una situación mejor que la temporada pasada, pero Sin que tener mejor equipo que el año efectivamente, pasado. sí. Hay que decirlo. Pero que vemos como siempre le cuesta más. Lo vimos el otro día en el derbi, en el Villamarín, como la segunda parte, como comenté en el último programa, no va por el partido. Y ahora cuando el Atlético aprieta, que era un equipo que se le exige más por todo lo que ha ido perdiendo a lo largo de la temporada en todas las competiciones, el Sevilla no llega. A ver, yo creo que directamente
Es algo que yo he comentado aquí creo que al principio muchas veces, y si no cuando se ha tenido que hablar de otro tema en otros momentos. Este Sevilla desgraciadamente va por impulsos, para todo, a nivel deportivo, a nivel extradeportivo, y en la presidencia más se nota cada vez más. Los fichajes no llegan, la planificación es cuanto menos cuestionable, y además encima, para más Inri, a nivel extradeportivo está mellando bastante, como decían ustedes. ¿Hasta qué punto puede llegar a este Sevilla? Yo creo que ahora mismo en tierra de nadie, tranquilo. Pero al fin y al cabo el sevillista no está enfadado por quizás del todo con el equipo, con la plantilla. Vamos, y mucho lo lees tú en redes, preguntas mucho, dices, no, si es que la culpa del todo no la tiene García Pimienta. Y empiezan a mencionar pues al sinónimo, el factor común del Nido Junior, Víctor Horta, del Nido Junior, Víctor Horta, toda la directiva, están muy crispados, saben perfectamente que aquí no hay, y que encima la solución sea el padre, que tampoco hay mucha confianza, es que da lugar a la inestabilidad, y eso se está viendo con el Sevilla ahora mismo. Yo creo que un factor positivo que le quiero sacar a la temporada de Sevilla, y por una parte a la directiva, dentro de lo poco o bien que ha hecho este año, hay que considerarlo, es que tenga a alguien fijo en el banquillo. Tampoco le viene bien tantos cambios Sí. durante estos años, y mantener a una persona, por lo menos hasta final de temporada, durante una temporada, creo que es algo que le viene bien al equipo. Y en el último partido, destacar, vemos como Vargas iba mejorando poco a poco en cada partido, se lesiona en el minuto 9 y ya se pierde el resto de la temporada. Yo pienso igual también en cuanto al entrenador, que hay que darle confianza. Quizá Pimienta no sea el entrenador indicado Claro, para el para Sevilla. pero que tampoco Pues, tienen los mimbres. yo eso- son ¿sabes? estilos distintos. Son Yo estilos, eso no lo voy a discutir, no lo sé. Quizá sea el adecuado o quizá no. Ya depende de la directiva, de lo que piense cada sevillista. Pero es que el sevillista, por mucho que le duela, y es lógico que le duela, porque el Sevilla, estos 5 equipos históricos de España, el Sevilla ahora mismo no tiene mejor equipo, ya no hablamos de los tres grandes, pero que el Atleti, que la Real Sociedad, que el Villarreal, que el Betis, y si me apura, yo creo que tampoco tiene mejor equipo que el Celta. Y que el No Rayo, tiene. Y que Mallorca No, incluso. y el Sevilla está para quedar el noveno, el décimo, y ya está. Yo no creo hay que más. sí, y es que- entonces tienes lo que tienes. Y no puedes pretender quedar cuarto con este equipo. Porque No, si sí, quedas sí. cuarto es un milagro. No, hombre, Sí. aquí te doy la razón, y esto es algo que se repite ya muchos años. Leía en artículos de opinión no me acuerdo cuál medio era, decía que esto era, hablaban de anomalías, de todo lo que está ocurriendo en esta ciudad es una anomalía. No es una anomalía, a lo mejor es la nueva realidad, a lo mejor es que el Sevilla ya volverá, no sé cuánto tardará volver a pelear por títulos europeos, es algo que quizás eso está todo habitual, sobre todo en Europa League, pero la realidad es que de aquí a un corto plazo el Sevilla es equipo mitad de tabla. ¿Que llega a Europa? Pues se alegrará muchísimo, porque es algo que va por encima de las expectativas y de las predicciones. Y es un equipo que siempre se coloca sexto, séptimo, octavo como posible predicción, porque es un equipo que siempre ha estado arriba principalmente. Ya es la costumbre, la tradición. A día de hoy este Sevilla no llega al top 10. yo quiero que ahora mismo, perdón Ale, tienen que centrarse en hacer un buen proyecto de cara al futuro. Claro, cantera, mucha cantera, tiene Ahí, mucha cantera. aparte de cantera, también hacer buenos fichajes y no a coste cero, Sí, o sí. jugadores que no están muy bien valorados en el mercado. Pero se comenta también ya de cara a la próxima temporada, en ese proyecto que está trabajando ya Víctor Horta, el tema de Alfon, que viene del Celta, que este año está haciendo un gran papel en el conjunto gallego. Pero yo creo que si el Sevilla quiere volver a lo que era antes, y es verdad que a lo mejor, como dicen ustedes, tiene que adaptarse a la nueva realidad, si quiere llegar a ser lo que fue en su día, debe de hacer fichajes con más prestigio. Si es verdad que la situación económica ahora mismo no se lo permite, pero Bueno, pero el Sevilla nunca ha hecho, bueno, los años recientes por lo menos, nunca ha hecho fichajes caros. Ha hecho algunos, por ejemplo, Ronnie López, y así salió. salió a mal, sí, sí. Koundé, por ejemplo, salió bien, pero los Dani Alves, los Canuté, los Luis Fabiano, te vienen sin mucho nombre, sin demasiado prestigio, y les acabas sacando una millonada Sí, por sí, ellos. verdad. Y Luque Bacchio, Badé, no es que hayan salido baratos, porque cuestan más o menos 12 millones, vale Badé, Luque Bacchio creo que son 8 o 9, Ujú. Sí. pero es que los vas a vender, Más porque caro. todos sabemos que se van a ir si el Sevilla no entra en Europa. A Luque Bacchio fácilmente le vas a sacar 40 millones y a Badé por lo menos 20-25. Problema, que ese dinero va a servir para sanear el club, no para traer futbolistas. Claro. Y vas a tener, como estáis comentando, que traer jugadores de la casa, jugadores a coste cero. ¿Alfon me parece un mal fichaje ese que ha venido a Sevilla? No, el chaval está destacando en el Celta, pero es Un es fichaje futbolista- recado. es un futbolista que con 24 años estaba jugando en el Celta B. Ahora tiene 25. Está bastante bien en el Celta en los últimos partidos. Pero si ese es el sustituto de Luque Bacchio, yo pienso que se queda muy corto y que no mejora a día de hoy ni a Luque Bacchio ni a Rubén Vargas. Y si me apura, a un buen Eyuque tampoco.
Si por algo se caracteriza a Sevilla en las últimas 2 décadas, un poquito más, es por revalorizar a los jugadores, como tú Sí. comentabas, pero el problema es que yo creo que de los 2 últimos años para acá no ha dado la tecla. Puede ser que Víctor Horta no sea Monchi, que tenga un buen scouting y que analice bien cuál es el perfil que le viene bien al Sevilla, pero lo que está claro es que por ahí están perdiendo también mucho el conjunto Mira, yo, leonense. Sí. yo porque Montiel se fue y también le dieron un dinero que para no jugar creo que está bastante bien lo que le dieron al Sevilla, pero a ti te dan 12, 15 millones por jugarlo, como llega a sonar. Y Yo lo el Sevilla vendo, no lo sí, vende, sí. pero si Juanlu no es titular, Sí, sí, si sí. Juanlu no es titular en el Sevilla, ni creo que lo vaya a ser. Mm. Por lo menos, Mm. si hacen un equipo decente. Yo creo que no. Yo creo directamente, mira, hablando de Juanlu, y así ya vamos terminando más o menos un poco el bloque del Sevilla. Yo creo que lo que le falta al Sevilla, y es algo que tiene que reforzar sí o sí de cara a la próxima temporada, y es otra vez que vuelva a aparecer ante el derbi en los últimos partidos el centro del campo. No hay calidad, no hay calidad directamente. Esto ya no es tema físico, puede ser un jugadores corpulentos, pueden ser jugadores fuertes, jugadores rápidos. No hay calidad. Yo voy a ser más duro que tú para cerrar, Carlos, y yo creo que el Sevilla tiene que reforzarse en todas las Bueno, no, eso posiciones. sí, no, yo digo, yo me estaba enfocando en Sí, una, sí, claro, sí, no, sí. yo tengo en portería hay que mejorar, en la línea de la línea defensiva hay que mejorar, en el centro del campo hay que mejorar, y en la delantera, si arranca Cor Adams, pero si no arranca Cor Adams, también hay que reforzar bastante la posición de delantero. No hay posición en la que no tenga un pero el Sevilla, o sea, todos tienen un detalle a mejorar, en más o menos cantidad, pero que ahora mismo el Sevilla hace muy falto de calidad directamente, directamente. Quien no está tan falto de calidad últimamente, o al menos han tenido que tirar algo más de oficio, fue el Real Betis, que el pasado fin de semana tuvo el sábado a las 9 en Montjuic un partido. Fue un partido labrado el del Real Betis. Era un equipo del Barcelona, al fin y al cabo estamos hablando de que eran dos equipos que eran los que mejor más en forma estaban en la liga. Después está el Celta de Vigo, que está con su victoria y su empate, pero por la parte que toca a catalanes y a sevillanos, empate a 1, el gol de Nathan, que ponía el que igualaba el marcador tras el gol de Gavi al principio. Pero el partido del Real Betis, lo decía el mismo Manuel Pellegrini, era un partido muy defensivo. No era su estilo y aún así le salió. Y yo vuelvo a decir lo mismo, es partido de equipo que quiere disputar algo muy grande. Y encima este año el Betis le gustaban los partidos grandes, le estaban gustando los partidos grandes. Este partido no le llega a salir al Betis si no viene en la racha en la que viene. Claro, la siempre lo dinámica, decimos sí, aquí, sí, sí. cuando vienes con la flechita para arriba, las cosas salen. Y en los primeros 15 minutos del partido vimos un Barça que iba más a la ofensiva, sabía que el Madrid había pinchado, que era su oportunidad para desmarcarse en esa pelea por el título y que tenía ahí la posibilidad de seguir a más. Pero lo que está claro es que el gol de Nathan rompió, creo que bajo mi punto de vista, con los esquemas de lo que iba a ser el partido, que muchos béticos se veía por Twitter, este partido es el que toca perder, puede que haya goleada en Montjuic, y al final pasa todo lo contrario, el Betis sabe resistir muy bien y hace un partido... Sabes también que cuando tú vas sin presión, cuando juegas sin presión, Se juega es mejor, cuando se juega mejor, es sí. cuando se juega mejor. Y es un Betis que va sin presión, evidentemente se está jugando, entra en Champions, entra en Europa, pero el Betis ha hecho los deberes. Ganó el derbi, le ganó también a la Real Sociedad, bueno, lleva 6 victorias consecutivas. Y llega no iba a decir, a Montjuic, llega totalmente por los aires y dice, "Bueno, yo vengo aquí Que nos y quiten lo sea- bailado". ahí está, si pierdo es lo lógico", y van sin presión y consiguen un empate. Y os voy a decir más, ¿sabéis la diferencia entre el Betis y el Sevilla? La diferencia está en que Pellegrini le dice a los jugadores que se tiren de un avión sin paracaídas Y cogen y los se tíos tiran. se tiran sabiendo que se van a salvar. Van a la Y guerra con cuchara de palo. Y Pimienta le dice a los tíos, saltá en un castillo hinchable, y dudan porque no lo tienen claro. Y ahí está la diferencia. La mentalidad, sí. Yo totalmente. creo que fue muy inteligente por parte de Isco en el partido del derby forzar esa quinta amarilla, porque no era un partido para Isco. Yo te voy a decir que no la fuerza. Que la hubiera forzado más tarde, Sí. quizás. Pero esa entrada en el minuto 50, esa no la hace queriendo como para que saque amarilla. Incluso se lleva las manos a la cabeza diciendo, vaya la amarilla que he forzado, me pierdo el partido contra el Barça. Pero Pero está le bien, viene un bien. Isco que llega tocado. En las últimas 2 semanas había entrenado 2 días, él mismo lo dijo. Y llega al Camp Nou, los Celsos recuperados, y tú ya puedes descansar para Descansa, Jagiellonia y efectivamente. para Villarreal. Yo creo que está Y, perfectamente y, gestionado. a ver, sí que es verdad que depende de cómo lo mires, Isco en el partido del Barça te puede aportar tranquilidad para mantener el balón y darle Claro. más juego al Betis, pero también Lo Celso puede, no en las mismas proporciones,
pero sí que te puede ayudar en eso y tiene un perfil un poquitín más defensivo que Más posicional más bien, Sí. porque Isco es mucho más libre y Lo Celso siempre se vio que era más posicional. Cuando jugaba con Setién era una maravilla porque al fin y al cabo él se colocaba en el sitio que le pedía el mismo Quique y aparecía y marcaba y generaba mucho arriba. Entonces al fin y al cabo no tenía mucho problema en Argentina. Yo creo que era una instrucción dada de Pellegrini tanto a Lo Celso como luego coloca a William Carballo en la media punta de decir, tú vas a estar ahí, retén todos los balones que puedas, ayudas en defensa también, pero los balones a Lo Celso, a William Carballo y tú ya buscas al punta o a alguien por la banda y al final no se le dio tanto con balón, pero hicieron un trabajo defensivo bastante bueno y en el que yo meto en la segunda parte y creo que una de las claves de que el Betis saque un empate es Pablo Fornals, Sí. que en la primera parte está totalmente desaparecido en banda, pero en la segunda, sin tener el balón, yo creo que Pablo Fornals puede tocar 2 balones en la segunda parte, pero hace que el equipo esté totalmente organizado. es justo lo que iba a comentar ahora mismo. Desde el planteamiento del Betis se ve que iba a defender y a aguantar. A la prueba está, 26% de posesión en total del partido, ¿eh? Efectivamente, Es y una barbaridad. vemos como Fornal en los últimos partidos y en lo que lleva de liga está jugando de pivote, vuelve a jugar en banda, que él ha comentado que no es su posición natural, por así decirlo, Es que su posición natural es la en media punta, pero claro. es una posición Ahí no va. Mal sobrepoblada. el doble pivote. Claro, ya tienes banda. a... Yo creo que Fornal también jugaba en banda porque no estaba Anthony, Sí. no estaba Jesús y no había esa calidad por banda ni ese desborde que ahora sí tiene el Betis. Pero por eso Entonces ya por puede eso lo aprovecharlo comentaba, ahí. que Jesús Rodríguez se queda en el banquillo para darle paso a Fornal, que es un perfil, y vemos eso, más defensivo. Es que Claro. recordemos también que Pellegrini sale con la mitad de los suplentes Sí, sí. a jugar. Encima de eso, que Y mérito- Perró hace que Lamine juegue uno de los peores partidos de la Sí, temporada. sí, sí, sí. Yo no Sí, estoy diciendo sí. porque es verdad que se va algunas veces de él, pero es que de quién no se va Lamine. Pero aquí hemos criticado mucho también a A Perro Perró y como siempre decimos, también cuando lo hacen las cosas bien y destaca, Claro, no, César lo que no es es nada César. fácil para Al César lo que a es Lamine César. Yamal, que es el jugador con más desborde, más carisma, por así Claro. decirlo, Sí, más de la calidad liga, del Barça, efectivamente. Y Perro hace un excelente trabajo. Sí, sí. Yo me voy a quedar con un nombre en concreto, si me permitís, que hizo un partidazo directamente, Marc Bartra. Sí, Sí, yo sí, estoy Hizo un totalmente de encuentro acuerdo. y rompa una lanza a favor de Adrián San Miguel, que hizo un partido, no tuvo que hacer demasiado por suerte, pero lo que tuvo que hacer lo hizo muy Eso, bien la- y la, eso- y la paró y la parada que hizo a Koundé valía 3 puntos. Tuvo intervenciones estelares en Yo el me quedo partido. sobre todo con la de Condé. La de Condé es clave. También es buena la de Lamine. Sí. Que luego vuelve a rematar el propio Lamine y la despeja Bartra a córner. Pero la de Koundé es que es de 3 puntos. Es Sí, de 3 sí, puntos sí, clarísimamente. Si no, ya el Betis se llega a hundir si le meten el 2-1. Quedaba todavía más de 20 minutos. Y es que te caen 3 o 4 segundos. Sí, sí, seguro. Pero el partido de Bartra es sensacional. Espectacular. Sensacional. Fue inmenso, Lewandowski no Sí. apareció. Yo- Y Nathan también, Nathan hizo un partidazo también. Lo que pasa es que Bartra, Lo de Bartra ya sublime. directamente es la temporada que lleva ya el catalán. Sí, sí. Es impresionante, está jugando cada vez mejor. La motivación que está teniendo el catalán de cara a lo que lleva esta temporada y que además es un jugador que lo muestra mucho en redes, ¿no? El progreso que está teniendo, cómo busca poner los mensajes Yo creo motivacionales. que este empate, Su de cabeza cara es potente. a hablar un poquito ahora de pasar ya a la conference para cerrar, Claro, claro. este empate contra el líder de la liga sube más la autoestima y la moral del Real Betis. El empate del otro día es como decir que el Betis lleva 7 victorias consecutivas. Totalmente. En cuanto a Sí, moral, sin más, es lo sin más, mismo. sí, sí. Y es más, es partido, y yo lo he dicho muchas veces y lo voy a decir. Si sigue esta buena racha, este empate va a valer un quinto puesto y algo más, ¿eh? Y algo más de un quinto puesto, ¿eh? No Sí, sé. ahora ya, por así Tan lejos no decirlo, está lo del cuarto, ¿eh? Tan le lejos no está. le toca hablar al Villamarín. Sí. Duelo vital el jueves, el Totalmente. domingo igual. Y yo creo que si la afición consigue llevar, como siempre, lleva en volandas al equipo, si el equipo responde, ahí va a haber una unión muy difícil Sí, de sí, sí, superar, sí. ¿eh? Sí, sí. Bueno, y además es un Jagiellonia que cuenta con todos sus titulares, cuenta con todos, cuenta con todas sus piezas. Sí, el Betis también en principio va a llegar con todo, a excepción de Asde. Sí. Yo creo que Marroca volverá a entrar en convocatoria, lleva una semana ya Seguramente. entrando con el grupo, no fue a Barcelona. Isco y Fornal también han vuelto con el grupo. Yo creo que la única baja será Asde, además de William Carballo y el Cucho que no están inscritos. Nos comentaba nuestro invitado que la posición más fuerte de este rival del Betis in Conference, del Jagiellonia, es la delantera con Pululu. Y creo que el partido que hace la defensa el otro día sirve y mucho,
Sí. para lo que puede llegar a ser en Conference para parar a este jugador. Y mucho ojo porque el mismo Jagiellonia ha reservado al delantero, a Fimico, Sí, no jugó para el partido. Jugó jugó el Diaby, último jugó partido. Diaby su último encuentro este fin de semana. Eso sí, se lo ha jugado, por ejemplo, Jesús y más, pero no parece ser que vaya a tener muchos problemas para poder jugarlo. Mucha atención, ¿eh? Me va a parecer un partidazo más que nada por el Jagiellonia, porque es un rival que pueda... Para el que no lo conozca, Pululu es un delantero rápido, además Sí. de Y fuerte, corpulento, fuerte, que no que decía busca, mucho que el busca invitado. muy bien los espacios y es el máximo goleador de la Del- Conference ahora sí, mismo, sí, con 8 sí. goles. Sí, sí. No, Vamos para el Jagiellonia, como nos comentaba. Estoy metiendo un poco de hype, Sí, pero no, si no, es no, así, lo vamos a decir al final del capítulo, si nos lo permiten, porque daremos paso directamente después de eso al siguiente capítulo. para el Jagiellonia es el partido de su vida. Es el Sí, partido sí. de su vida, están llegando muy lejos en esta competición, van a darlo todo. Eso creo que todo bético y todo aficionado al fútbol lo tiene claro. Y creo que es importante sacar un buen resultado de casa del Villamarín para que lo que puede ser la caldera del estadio del Jagiellonia sea un poquito menos, un partido un poquito menos difícil Y para el conjunto bético. igual que comentas que para el Jagiellonia es el partido de su vida, y yo creo que podemos estar de acuerdo, para el Betis También. es casi lo mismo. Sí, Es sí, casi sí, lo sí. mismo. El Betis es verdad que ha jugado partidos de su vida, por así decirlo, las finales de Copa del Rey también, pero es que es la tercera vez que se mete en los cuartos de una competición europea y con más opciones que este año, yo creo que nunca. Pocas. Yo Muy creo que poca, nunca. ¿eh? Incluso te diría yo que ahora mismo, si supera cuartos, se puede dar una hazaña mucho mayor de la versión que dieron en Europa League, de aquella Europa League, que fue el mismo año de que gana el Betis la Copa del Rey, que se quedó a nada, se quedó a las nada puertas, contra el el Eintracht de Frankfurt, que El fue el Inter que fue el campeón. campeón, sí, que le ganó el Rangers aquí en el Así Ramón estamos, Sánchez Pizjuán. exactamente. Entonces, ahora mismo, y con esto vamos a dar ya paso, pues para que puedan invitarnos, que les invito a ver la entrevista. Decir que el próximo jueves se jugará ese partido importante. Esperemos a ver qué podemos contar la próxima semana en la segunda jugada, en el próximo programa. No sin antes deciros y despedir a mis compañeros, porque ya después nos pondremos de lleno con la entrevista. Muchísimas gracias, Manu, por estar aquí otro programa más. Como siempre digo, el placer es mío aquí echar el ratito con ustedes, hablar de lo que más nos gusta y de todo lo que acontece en el fútbol sevillano. También un placer estar aquí con nosotros otra semana más. Ale, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a nuestros espectadores y además decirles que no se pierdan la entrevista con un jugador bastante top y que nos ha dado muchas claves y muchas pistas de lo que puede ser el Jagiellonia contra el Betis. Si Pellegrini lo está viendo por ahí, puede sacar buenas Le puede conclusiones. Que sí, tome sí. nota porque que dijo cosas bastante interesantes. ¿Lo decimos? ¿Lo decimos? Venga, Sergi Samper, jugador del Motor Lublin, pasando en Las Palmas, Granada, Andorra, Vissel Kobe, el FC Barcelona, jugador conocido del fútbol español, evidentemente por todo su pasado en la Masía, ha estado con nosotros y en el canal, en todas las plataformas que tienen con nosotros, podrán escuchar la segunda parte de este programa, ese paso con Sergi Samper, que van a poder disfrutar sobre todo de lo que, analizando muy bien al Jagiellonia y hablando también un poco de su pasado, tanto en la Masía como en Japón, lo ocurrido cuando estuvo en Las Palmas, todo esto y mucho más. Así que muchísimas gracias también por estar con nosotros. Pasen ya por aquí, no tarden mucho en aparecer porque lo vamos a tener muy prontito. Seguramente cuando esté escuchando este podcast estará ya en todas las plataformas. Un saludo, nos vemos en el próximo programa, esperemos que con mucho más y mejor. Adiós.